Benjamín, el hijo oculto de Jacob que cambió la historia de Israel para siempre. En una noche oscura, bajo un cielo estrellado, un susurro rompió el silencio: ¿quién es realmente Benjamín? Este nombre, siempre envuelto en misterio, desvela secretos que han permanecido ocultos por siglos. El último hijo de Jacob, el preferido de su madre Raquel, ha sido considerado un enigma. ¿Por qué su nacimiento fue tan dramático? Nadie puede olvidar esa escena, la dolorosa agonía de Raquel en el parto, un ímpetu feroz que dejó ecos de tragedia en cada rincón de la historia. El relato cuenta que, al nacer, Raquel exclamó su nombre en medio de lágrimas: hijo de mi dolor. Pero Jacob, en un giro de destino sorprendente, lo llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. ¡Qué contradicción! Desde ese momento, Benjamín se convierte en el símbolo de la dualidad, el hijo que llevó la esperanza y el sufrimiento en sus venas. Durante años, había rumores de su valentía en la batalla, de su astucia sin igual, de ser el único que podía debilitar a aquellos enemigos despiadados que acechaban a su pueblo. El pueblo murmura historias, susurros en plena oscuridad, sobre cómo esa fuerza le valió el título de guerrero. Pero, lo más inquietante es que su vida era más que solo cruzar espadas. Existían leyendas sobre una conexión mística con los sueños, un don que le permitió ver lo que estaba por venir. Algunos dicen que hasta podía escuchar el lamento de aquellos que ya habían fallecido. ¿Era Benjamín un simple mortal, o un elegido de los dioses mismos? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que se vienen. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Esos murmullos en la oscuridad, cada vez más intensos, trazaban un hilo de urgencia que dejaba a la gente inquieta. ¿Qué realidad se esconde detrás de esa figura enigmática? Algunos, con el corazón acelerado, se preguntaban si el mismo Benjamín había sido precursor de eventos cataclísmicos que ya estaban por desarrollarse. Las tormentas que se acercaban no eran solo meteorológicas, eran presagios de algo más grande, algo que podría cambiar el destino de todas sus tribus. ¿Quién diría lo que realmente pensaba Benjamín, mientras buscaba respuestas en un mundo lleno de sombras? La noche avanza y con ella, un misterio que solo empieza a desenredarse. ¿Qué secreto guardaba Benjamín que podría desatar una guerra o una salvación? Las antorchas titilaban como estrellas caídas en la penumbra del campamento. La brisa nocturna arrastraba murmullos, intrigas y temores. Benjamín se adentraba en la oscuridad, sintiendo el peso de las miradas tras de él. Sus pasos resonaban en la tierra, un eco de incertidumbre en su propio corazón. ¿Qué camino seguía? Cada latido parecía conjurar sombras del pasado, recordándole su extraordinario origen. Benjamín, el hijo de la mano derecha. Se repetía esta frase como un mantra en su mente. Sin embargo, el eco de esas palabras no siempre era un recordatorio de su grandeza, sino también de su carga, del destino que lo acechaba. Su mente se llenaba de dudas mientras su espíritu ardía con la búsqueda de una verdad que parece nunca alcanzar. Se sentó junto al fuego, donde Laia, una pequeña anciana del pueblo, tejía historias alrededor de las llamas. La luz danzante revelaba su rostro arrugado, lleno de sabiduría y años de observación del mundo. El designio de Benjamín no es solo ser guerrero, decía, sus ojos brillando con una luz extraña. Se dice que él sabe. Que puede vislumbrar el futuro y el destino de nuestra casa. El aire era pesado, lleno de expectación y miedo. Benjamín probó el sabor amargo del silencio que seguía las palabras de Laia. Él había sentido esas visiones en sus sueños, imágenes fugaces que se desvanecían como humo al amanecer. Preguntas atormentaban su mente. ¿Podía realmente influir en lo que ya estaba escrito? Enfrentar la verdad lo llenaba de ansiedad, como un hombre que está a punto de caer en un abismo, pero esa noche, un grito desgarrador rasgó el aire. La rugiente voz de uno de los guardias resonó. «Vienen hacia nosotros. Los de la tribu enemiga». La calma que había envuelto el campamento se convirtió en caos.
Las llamas ardían más intensamente, reflejando el terror en los rostros de los suyos. Instintivamente, Benjamín se levantó, la adrenalina ocupando el lugar de su incertidumbre. Los murmullos se transformaron en órdenes, hombres y mujeres corrían a sus posiciones, armados hasta los dientes. «Basta de dudas, Benjamín. Ahora es el momento», se dijo a sí mismo, sintiendo como su interior se encendía. Mientras los guerreros de su pueblo se preparaban, el campo se convirtió en un tablero de ajedrez de estrategia y valor. Benjamín inhaló profundo, su corazón retumbando como un tambor en su pecho. Sabía que el futuro que había vislumbrado en sus sueños pudo ser salvado o arruinado con cada decisión que tomara. Las sombras se alzaban, invisibles y amenazantes, acercándose con el clamor de la guerra. Benjamín se armó de valor, pero en su interior, la sombra de sus dudas crecía de nuevo. «Soy un salvador o un destructor», pensó mientras el silencio previo a la tormenta se iluminaba con el sonido de los pasos enemigos. Justo cuando se preparaba para unirse a su gente, un destello de luz en el cielo oscurecido llamó su atención. Un rayo fugaz cortó el firmamento. Su cuerpo se detuvo, en ese instante, todo se detuvo. Era como si el tiempo le revelara un fragmento de verdad. Pero lo que vio lo paralizó, figuras familiares en la lejanía, rostros de quienes habían caído en la batalla del pasado. «¿Cuál es su mensaje?», se preguntó. El eco de un lamento profundo resonó en su mente justo antes de que el estruendo de la batalla comenzara. Mientras la oscuridad se desataba a su alrededor, una pregunta lo perseguía: ¿podría Benjamín redimir a su pueblo o sería él quien desataría su perdición? Con esa interrogante resonando, la batalla estaba por comenzar, y el destino de todos, incluido su propio corazón, pendía de un hilo. La tierra temblaba bajo los pies de Benjamín mientras el sonido de los hombres de la tribu enemiga resonaba en el aire. La estancia de las antorchas proseguía su danza con el viento, pero su luz ahora parecía ineficaz contra la oscuridad que se avecinaba. Cada latido de su corazón palpitaba en un compás frenético, como si el propio destino clamara por su atención. «Formen filas. Preparen las armas». La voz de un guerrero cercano cortó el aire con la misma seguridad que su espada. Benjamín se unió al grupo, sintiendo como una oleada de determinación lo atravesaba. Pero en su interior, las imágenes de aquel destello en el cielo se entrelazaban con el miedo. ¿Eran aquellos rostros del pasado una advertencia o una promesa? Las primeras sombras enemigas emergieron, figuras desdibujadas en la penumbra, y la calma se desvaneció en un grito de batalla. En medio de la vorágine, Benjamín se enfrentaba a su propia identidad. ¿Quién era él realmente? ¿El hijo del guerrero que lucharía por su gente o el portador de un destino oscuro que lo consumiría a él y a los suyos? Con un grito, la lucha estalló. Espadas se chocaron, y la tierra se manchó de sangre en un despliegue de coraje. Se movía entre sus hermanos, sus manos aferrando el arma con la firmeza de quien sabe que lo que está en juego es mucho más que su propia vida. Sintió la adrenalina, y con cada golpe que daba, recordaba las palabras de Laia: él sabe que puede vislumbrar el futuro. «Benjamín, a tu derecha». Su compañero gritó, y un enemigo se abalanzó. Actuando instintivamente, se giró, su espada encontró la carne y el hombre cayó, pero un sudor frío resbaló por su espalda. La muerte era solo un eco que él aún no podía aceptar. El fragor del combate se extendía, lleno de gritos de miedo, de dolor, de valor. Las antorchas, antes símbolo de esperanza, ahora se convertían en observadoras silenciosas de un sacrificio sin sentido. ¿Acaba de condenar a su pueblo a un destino similar al de aquellos que había visto en su visión? La angustiante pregunta lo desgarraba. En el clímax de la lucha, se encontró cara a cara con el líder enemigo. Su mirada era feroz, un reflejo de los fantasmas que había sentido a su alrededor. ¿Has venido a redimirte o a ser destruido?, preguntó con una sonrisa desafiante. La voz del líder era un eco del pasado que no podía ignorar. Era tiempo de confrontar lo que había temido durante tanto tiempo. «Y tú, hijo de la oscuridad, no tienes mi destino». Con todas sus fuerzas, Benjamín atacó, la batalla estallando entre ellos como un volcán a punto de entrar en erupción. Cada golpe resonaba no como un acto de violencia, sino como una búsqueda por la verdad. Mientras sus espadas chocaban, un grito resonó entre la multitud: «Regresa a casa, hijo de Jacob», y en ese instante, Benjamín sintió un impulso desconocido empujándolo. La visión del rayo y los rostros familiares volvió a su mente con fuerza. ¿Eran ellos sus guías o su condena? La lucha continuaba a su alrededor, pero en su corazón se gestaba una decisión.
La línea entre salvador y destructor se desdibujaba cada vez más, y en un último estallido, mientras la voz del destino retumbaba en su mente, Benjamín gritó: «No más pérdidas. Hoy rescatamos lo que es nuestro». Y el sonido de su grito se elevó por encima del estruendo de la batalla. Sin embargo, a medida que la pelea alcanzaba su clímax, otro destello iluminó el cielo, y una figura entre las llamas se hizo evidente. Era alguien que creía perdido. Su aparición sería la salvación o el principio de una tragedia aún mayor. Así concluyó el capítulo de lucha. El desenlace se acercaba, acompañado de preguntas insondables y un eco misterioso que prometía cambiarlo todo. La figura en llamas brillaba como un faro en medio del caos. Benjamín entrecerró los ojos, tratando de enfocar la visión. Su corazón se detuvo por un instante. Era su hermano Eli, a quien había dado por muerto en una de las emboscadas más cruentas del pasado. La desolación que había sentido se convirtió en una chispa de esperanza, pero también en una ola de confusión. ¿Qué había hecho Eli para regresar a este campo de batalla? «Eli», gritó Benjamín, el eco de su voz se ahogó en el clamor de la pelea, pero fue audible para el hermano, que de inmediato se volvió hacia él. Sus ojos, llenos de una mezcla de determinación y dolor, iluminaron el paisaje sombrío de la batalla. «Benjamín. Debes parar esto». La voz de Eli resonó con una urgencia palpable. «No es lo que piensas. No es solo un combate entre tribus, hay algo más». El líder enemigo, atrapado por la sorpresa, retrocedió un paso, pero Benjamín, inundado de adrenalina, no podía permitir que se interrumpiera el combate. Las espadas seguían chocando, un sinfín de giros y movimientos que parecían un baile mortal. «Eli, no entiendo. Debo luchar. Ellos han despertado fuerzas que no comprenden». Eli gritó, dando un impulso hacia su hermano. «La lucha no es solo física. Hay maldiciones ancestrales en juego. Estamos en medio de un antiguo conflicto del que no somos conscientes». Benjamín sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Las palabras de Eli tenían peso, un eco de advertencia que retumbaba en su mente. Recuerdos de su infancia, de historias contadas alrededor de las hogueras, de leyendas que hablaban de sombras y pactos. ¿Era ese el verdadero enemigo? Pero, ¿cómo podía detenerse cuando sus hermanos caían a su alrededor? Mientras procesaba esta revelación, un grito desgarrador lo sacudió. Una de las antorchas se apagó de repente, y una sombra oscura emergió entre las llamas extinguiéndose, como si un filósofo del dolor decidiera unirse a la danza de la muerte. Era uno de los guerreros de su pueblo, caído y sin vida, mientras el líder enemigo se reía con una sonrisa de victorioso. La mirada de Benjamín se llenó de furia. Aquel soldado había combatido junto a él, compartido risas, y ahora todo se desmoronaba ante sus ojos. Si Eli tenía razón, la batalla podía ser solo una parte de un juego mucho más peligroso. «¿Y qué propones?», respondió Benjamín, su voz temblando entre la determinación y la incredulidad. «¿Qué hacemos si no luchamos? No podemos dejar que nos maten uno a uno». «Debemos encontrar el amuleto de la verdad», Eli exclamó, apretando los dientes. «Él es el único que puede detener este ciclo de sangre. El amuleto revela la verdadera naturaleza del enemigo. Sin él, todo lo que hacemos será en vano». De pronto, el cielo rugió, un trueno atronador marcó la llegada de una tormenta. El ambiente se volvió pesado, proyectando una sombra de aprehensión sobre la batalla. Señales. Presagios. Benjamín sintió que el tiempo se desaceleraba mientras sus pensamientos giraban. «¿Dónde está el amuleto?», preguntó, su voz casi un susurro. Eli respiró hondo, intentando calmar la furia que chisporroteaba en el aire. «En el santuario ancestral. Está protegido, pero juntos podemos lograrlo», afirmó Eli, su mirada conectando con la de su hermano, un reflejo de esperanza en medio de la oscuridad. Benjamín miró a su alrededor, tomando una decisión que cambiaría el rumbo de su lucha. «Atrás». «Todo el mundo, hacia el santuario», gritó, levantando su espada hacia el cielo, como si invocara a sus ancestros en aquel instante crucial. Con una última vista hacia el líder enemigo, que estaba tomando impulso para atacar de nuevo, Benjamín giró en dirección a Eli, cuyos ojos ardían con renovada determinación. Pero, ¿sería suficiente? La batalla no había terminado, y ellos, en su búsqueda,
podían estar caminando hacia una trampa mortal mientras se adentraban en la oscuridad hacia el santuario. Una risa resonó detrás de ellos, una risa que podía helar la sangre. ¿Qué más les esperaba en el camino hacia la verdad? Sería el amuleto. La salvación o su perdición. El eco resonaba en su mente mientras corrían, dejando atrás el clamor de la batalla y un secreto aterrador que podría cambiar todo. Benjamín y Ellie se abrirían paso entre los restos humeantes de la batalla, el sudor empapando sus frentes y el miedo palpándose en el aire espeso. Cada paso hacia el santuario ancestral parecía estar marcado por el latido ciego de la guerra, pero el rugido de su determinación era más potente. Sin embargo, la risa del líder enemigo resonaba como un eco de maldición en su mente. «Rápido, debes seguirme», dijo Ellie, tomando la delantera. La esperanza se dibujaba con líneas tenues en sus rostros, pero la furia del entorno amenazaba con ahogar ese destello. La esencia del peligro se sentía cada vez más cercana, como un monstruo acechando en la oscuridad mientras avanzaban. El terreno se volvió irregular, las antiguas raíces sobresalían como las garras de criaturas atrapadas en la tierra. La tormenta se desataba en el cielo, y el aire cargado se volvió electrizante. Benjamín sintió un escalofrío, un instinto que le susurraba que cada instante cuenta, cada elección tiene un costo. ¿Qué si el amuleto no es lo que pensamos?, preguntó, su voz temblando mientras luchaba para mantener la lucidez. ¿Qué si nos lleva hacia un destino aún más oscuro? La preocupación marcaba cada palabra. Ellie giró para mirarlo, su mirada ardía por el amor fraternal pero también por la presión del tiempo. No tenemos otra opción. La verdad siempre surge, incluso en la oscuridad más profunda. El amuleto puede revelar la esencia de nuestro enemigo. Una sombra se movió justo al borde de su visión y ambos se detuvieron en seco. Benjamín sintió como la adrenalina lo impulsaba a estar alerta. De la penumbra se apareció un guerrero encapuchado, su figura esbelta y enigmática se alzó como un faro en la oscuridad. «Deténganse», exigió el extraño con un tono penetrante. «¿Quién eres?», retó Ellie mientras daba un paso enfrente de su hermano, la espada brillando con la luz tenue de la tormenta. «Soy el guardián del camino. Si desean llegar al santuario, deben demostrar su valía», respondió el encapuchado con un tono solemne, su voz reverberando como las campanas de una catedral en el viento. Benjamín lanzó una mirada entre Ellie y el extraño. «¿Qué debemos hacer? ¿Qué valor necesita un corazón que ya ha conocido el sufrimiento? Ustedes deben enfrentarse a sus miedos, sus dolores y la traición en sus lazos», dijo el guardián, y sus palabras fueron como un puñetazo en la barriga. Los verdaderos conflictos inician dentro de uno mismo. Mientras sigan con secretos, la batalla continuará. La atmósfera se volvió densamente tensa. Los recuerdos de todas las pérdidas que habían sufrido, las traiciones que habían enfrentado, comenzaron a desgarrar sus almas. La sombra del líder enemigo no solo se alzaba sobre la batalla, era también una proyección de sus propios miedos reprimidos. «No podemos permitir que eso nos detenga», insistió Benjamín, aferrándose a la esperanza que aún chisporroteaba en su interior. «Lucharemos, juntos». Pero, antes de que pudieran hacer un movimiento, el guardián extendió la mano. «La batalla no se gana con acero, sino con corazones purificados. ¿Tienen el valor para enfrentar la verdad sobre ustedes mismos?». Benjamín sintió que su corazón se aceleraba. La decisión pesaba sobre sus hombros como un yugo, la duda marcando su curso. La búsqueda del amuleto de la verdad podría ser un llamado mortal, un enfrentamiento no solo contra fuerzas externas, sino contra sí mismos. «¿Y si encontramos no solo el amuleto, sino también nuestros propios demonios?», preguntó finalmente Ellie, su voz resonando con el mismo análisis. «De esto depende el futuro de su pueblo», dijo el guardián, haciendo que el aire se enfriara. «Están más cerca de la verdad de lo que creen, pero pueden estar listos para perder todo lo que aman». La tormenta rugió aún más fuerte mientras la ansiedad envolvía a los hermanos. Con un último vistazo hacia el oscuro sendero que se extendía frente a ellos, las dudas empujaban y tiraban de su voluntad. ¿Podrían realmente enfrentarse a sus traumas? Con corazones palpitantes, decidieron avanzar. Pero, en su interior, el eco de las palabras del guardián pulsaban como un tambor en sus mentes. ¿Qué terribles secretos descubrirían en el camino hacia el santuario? Y mientras se adentraban en la niebla de sus propios medos, el susurro de la verdad resonaba sería más devastador de lo que habían anticipado. El viento aullaba mientras Benjamín y Ellie se adentraban en el sendero sombrío, flanqueado por árboles que parecían susurrar secretos oscuros.
Oscuridad y sombras se entrelazaban, creando un laberinto donde cada paso resonaba como un latido de su propio temor. El guardián los había retado a enfrentar sus miedos y, aunque la valentía ardía en sus corazones, una fría brisa les recordaba que la valentía sin preparación era un camino directo al desastre. «Que si hay algo en este camino que no podemos soportar», susurró Eli, su voz temblando entre la ansiedad y la determinación. Se detuvo, palpando en su mente lo que cada recuerdo oscuro significaba para ellos. ¿Podríamos perdernos por completo? Benjamín buscó la mirada de su hermano. Lo que sea que nos espera, debemos enfrentarlo juntos. Esa es nuestra única salida. Sin embargo, aun él no podía apagar la pequeña chispa de duda que chisporroteaba en su interior a medida que avanzaban, la tormenta aún rugía, haciendo que la nube de tormento aumentara su pesadilla. La tierra bajo sus pies se convirtió en un terreno enrarecido, deshojado en agudas piedras que parecían querer atraparles. Cada uno de esos pasos parecía resonar como un tambor inquietante, anunciando su avance hacia lo desconocido. Entonces, en un giro repentino, un vórtice de sombras emergió de la niebla, atrapando los frágiles ecos de sus esperanzas. En el centro, una figura familiar se alzó, revelando un rostro que había atormentado sus noches de insomnio, su madre, en la cresta de su sufrimiento. «¿Por qué me dejaste?», preguntó ella, su voz un lamento desgarrador que se filtraba en el aire. «El futuro del pueblo requiere sacrificios», murmuró Benjamín, incapaz de mirar directo a sus ojos, sabiendo que el dolor y la culpa que llevaban eran frutos de decisiones que jamás tomaron. «Sacrificios», replicó su madre, su tono un eco de decepción, «¿y por qué siempre eran los tuyos los que valían más?». La confrontación era implacable. Eli sentía el peso del silencio, la viscosa maleza de sus propias experiencias atormentando su mente. «Benjamín, recuerda siempre que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro está ante nosotros», le inspiró, aunque sus propios miedos se arrastraban como sombras. «No, Eli», Benjamín lo interrumpió, sus palabras llenas de frustración. «No estoy aquí para cambiar el pasado, sino para liberarme de sus cadenas». Entonces, las sombras comenzaron a danzar, sus formas se distorsionaban y se alargaban, creando un infierno de imágenes y sonidos que los arrastraba hacia una vorágine de recuerdos que reflejaban todo lo que nunca habían querido enfrentar. Las traiciones del pasado resonaban, el rechazo y la decepción arremetiendo en un carrusel de emociones crudas que cortaban como cuchillos. «Basta», gritó Eli, la atmósfera pulsando con su ira. «No nos vencerán. Nosotros sí tenemos valor». Mientras hablaba, la figura de su madre se desvaneció lentamente, dejando en el aire un eco de esperanza rotunda que apuntaba a nuevos comienzos. «Avancemos», Benjamín exclamó, un rayo de determinación atravesando su rostro. Con cada paso, sentían que el poder de sus miedos empezaba a desvanecerse ante su propia resolución. Este era su camino y, aunque aún estaba nublado, había una luz tenue que brillaba en el fondo, una visión de un futuro mejor. Cuando por fin llegaron a la entrada del santuario, la boca oscura de la cueva arqueada los miraba como el final de un viaje. Sin embargo, su oscura profundidad susurraba promesas de desafíos aún por venir. «¿Estás listo?», preguntó Eli, el temor ahora oculto detrás de una calidez de valentía renovada. «¿Listo o no? Debemos hacerlo», respondió Benjamín, dejando que su mano estrechara alrededor del amuleto que colgaba de su cuello, un ancla simbólica en medio de lo incierto. Y con ese último aliento de determinación, dieron el paso hacia la oscuridad, dejando atrás el llanto de un pasado que no querían seguir cargando, pero siempre acompañados por la pregunta que atormentaba sus corazones: ¿cuánto estarían dispuestos a sacrificar para desbloquear la verdad? La esperada revelación aguardaba en el corazón del santuario, ocultando secretos que llevarían su búsqueda en un camino inesperado. ¿Qué organización más grande se alzaría de las sombras, esperando para desenmascarar la sangre que unía a los hermanos con el destino mismo? La cueva los recibió con un silencio sepulcral, su aliento helado envolviendo a los hermanos como una manta pesada. Las paredes brillaban con un brillo tenue, pequeñas motas de luz que parecían reflejar una vida propia, un eco de mundos olvidados atrapados en la piedra. Cada paso que daban resonaba en el interior de sus corazones, marcando el pulso de su temor y anhelo a partes iguales. «¿Qué crees que encontraremos aquí?», Eli preguntó, sus ojos escaneando la penumbra que los rodeaba. La pregunta flotaba en el aire, tensa y frágil, como un hilo que podría romperse al menor titubeo. «No lo sé», respondió Benjamín, su voz resonando en la oscuridad. «Pero es hora de descubrirlo». Sintió como si un peso invisible cediera ligeramente, como si la oscuridad se apartara un poco,
permitiendo un atisbo de esperanza, avanzaron y de pronto, las paredes comenzaron a contarles historias. Grabados antiguas aparecieron, imágenes de rostros que parecían tan familiares, vibrantes en su desesperación y fuerza. «Es nuestra familia». Ellie murmuró, su voz un susurro lleno de asombro. La mirada de Benjamín se intensificó mientras contemplaba las escenas, guerreros, ancianos, niños jugando, al parecer marcados por un destino común. Una figura emergió de entre las sombras, desdibujándose de la pared. Sus ojos profundos y tristes llevaban la carga de siglos. «Soy el guardián de la verdad», comentó la figura. «He esperado por vosotros. El abismo del pasado se abre ante quien está dispuesto a atravesarlo». Los hermanos intercambiaron miradas, cada uno sintiendo la urgencia y el temor que les envolvía. Benjamín dio un paso adelante, el amuleto en su cuello brillando ante la presencia del guardián. «Venimos a buscar la verdad», afirmó, la firmeza en su voz vibrando en la oscuridad. «¿A qué precio?», preguntó el guardián, sus ojos evaluándolos con una intensidad que cortaba como el frío del lugar. La tensión palpable llenó el aire, el movimiento de respiración de los hermanos se volvió sincronizado, como un latido compartido. «Estamos dispuestos a enfrentar cualquier sacrificio», respondió Ellie rápidamente, el ardor de su determinación destellando en su voz. «No le tememos a lo que venga. La verdad debe ser liberada». «No todo sacrificio es valioso», replicó el guardián, una sombra de advertencia en su voz. «A veces, lo que se pierde puede ser más importante de lo que uno imagina. La verdad tiene un costo, y puede ser más profundo de lo que logran ver». «Lo asumiremos», replicó Benjamín, el ritmo de su pulso acelerándose ante la inminencia de su desafío. La imagen de su madre aún latente en su mente, un recordatorio de lo que había estado en juego y lo que aún podían perder. Entonces, el guardián levantó una mano, y en un instante, la tierra tembló. Un foso se abrió ante ellos, oscuro y profundo, como un abismo del alma. «Atravesadlo y encontraréis lo que buscáis, pero recordad, no os habéis enfrentado a los verdaderos monstruos. Otros vienen por lo que vosotros ya habéis descubierto». Ellie vaciló, asomándose al abismo. Un eco se alzó en sus mentes, una sombra se movía, algo inquietador rondaba en la profundidad. «¿Qué hay en el fondo?», preguntó, sus nervios resplandeciendo como un fuego en medio del caos. «¿Estás seguro de que deseas saber?». El guardián parecía sonreír con un conocimiento oculto detrás de su máscara. «A veces, no hay vuelta atrás». Benjamín miró a Ellie con determinación. «Debemos hacerlo. Por ella. Por nosotros». Y así, empujados por una mezcla de miedo y esperanza, dieron el primer paso hacia el abismo. Cada paso sonaba como un latido en el silencio. Un grito resonó desde las profundidades, una advertencia que tambaleó su mundo. «Todo lo que creías saber, es solo el principio». La oscuridad los tragó de inmediato, y allí, en el eco de sus pasos, comenzaban a desentrañarse oscuras conexiones que atarían su destino a un enigma mayor de lo que jamás imaginaron. Mientras la entrada de la cueva se cerraba tras ellos, una pregunta todavía flotaba en el aire: ¿qué verdad desataría su valentía, y a qué terribles consecuencias se enfrentarían al revelarla? La caída en el abismo fue un despliegue de terrores antiguos. Ellie y Benjamín se aferraron el uno al otro, sintiendo el aire espeso como un muro. Sus cuerpos se estremecían ante la sensación de estar cayendo sin rumbo, entre ecos de risas lejanas y lamentos olvidados que resonaban en la oscuridad. De repente, el vertiginoso descenso se detuvo, como si un invisible colchón los hubiera recibido. El suelo era frío y duro, y al levantarse, las luces flotantes los rodeaban de nuevo, creando un paisaje surrealista. Se encontraban en una cámara vasta y cavernosa, cuyas paredes estaban repletas de símbolos desconocidos y rostros que pareciesen observarles con un asombro profundo. ¿Dónde estamos? Ellie respiró entrecortado, la intranquilidad haciendo eco en su pecho. Debemos averiguarlo, respondió Benjamín, sintiendo un impulso inexplicable de avanzar. Entonces, sus ojos se encontraron con una inscripción en la roca, brillando débilmente. Era una palabra, un nombre: Jacob. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Es nuestro abuelo? ¿Por qué está aquí? La voz de Ellie temblaba, llena de incredulidad y curiosidad. Pero Benjamín frunció el ceño. Algo no está bien, murmuró, sintiendo que la chispa de la esperanza comenzaba a apagarse. Un crujido distante los sacó de su ensimismamiento.
Una sombra serpenteante se deslizó a través de la luz, ganando forma humana. Era el guardián de la verdad, su rostro ahora más claro, pero cubierto de una tristeza infinita. Bienvenidos al corazón de la memoria, dijo, su voz resonando con el peso de antiguos secretos. Aquí el hilo de la verdad se teje con el dolor del pasado. Jacob no solo fue un hombre, sino un destino. ¿Qué quieres decir?, cuestionó Eli, su voz temblorosa pero firme. Cada uno de ustedes arrastra el legado de su sangre, explicó el guardián. Aquellos que decidieron cruzar el umbral se atreven a enfrentar los ecos que habitan en su historia familiar. La verdad de Jacob es más profunda de lo que pueden imaginar, y no solo construiréis vuestro futuro, sino que también enfrentaréis los errores del pasado. Antes de que pudieran reaccionar, las paredes de la cueva comenzaron a vibrar y las imágenes de su linaje aparecieron. Los rostros de sus ancestros se transformaban, revelando secretos, traiciones y victorias que habían marcado su existencia. Benjamín sintió un nudo en su garganta al ver cómo la lucha por el poder, los sueños rotos y el sacrificio de su familia danzaban ante ellos. No puede ser. Esto no puede estar pasando, exclamó Eli, confundido. Debemos escapar de aquí. No hay retorno, respondió el guardián, su tono grave. Cada paso que deis en esta cámara de la memoria será un descubrimiento o una condena. Estáis aquí para recordar y también para enfrentar los recuerdos que han sido olvidados. De repente, un grito desgarrador les hizo vibrar de miedo. Una imagen de su madre apareció fugazmente entre las sombras, mostrando una angustia profunda. «Mamá», gritó Benjamín, pero la imagen se desvaneció, dejándolo temblando. «Lo sabíais», continuó el guardián. «La verdad que buscabais es más dolorosa de lo que creéis. Aquello que se revela no solo transformará vuestro presente, sino que también definirá el futuro de los que vendrán». La tensión entre ellos se intensificó, el peso del legado familiar cayendo sobre sus hombros como un yugo. Eli cerró los ojos, intentando absorber la realidad de lo que había descubierto. «No puedo enfrentar esto, no puedo cambiar lo que pasó, lo que importa no es solo el pasado», el guardián los interrumpió, su mirada penetrante. «Es la forma en que decidan moldear su destino. Lo que desentrañen aquí determinará su futuro». Benjamín sintió que el aire en la habitación se desgastaba a medida que sus pensamientos giraban. «¿Y si no podemos soportarlo? Solo uno de ustedes puede salir con lo que descubran. ¿Quién estará dispuesto a hacerlo?» La voz del guardián resonó, volviéndose un desafío, una pregunta retumbó en sus mentes, un eco que amenazaba con romper su unión. ¿Se atreverían a sacrificar todo por la verdad? Justo en ese momento, un rugido sordo reverberó por toda la cueva, como si respondiera a su dilema, aumentando la presión sobre ellos. La oscuridad a su alrededor se estaba llenando de sombras vivas, y Benjamín supo que no solo se enfrentaban a su propia historia, sino a algo mucho más siniestro que acechaba en lo profundo del abismo de su linaje. Mientras los ecos del pasado clamaban su atención, una última pregunta se hizo presente: ¿estaban realmente preparados para enfrentar las consecuencias de sus elecciones, y cómo cambiarían sus corazones al final de este viaje? La cueva tembló una vez más, y entre la oscuridad, un nombre susurrante floreció: el sacrificio. La oscuridad se espesó a su alrededor, como una manta pesada que intentaba ahogarles. Benjamín se aferró a Eli, sintiendo como su propio miedo era un eco del terror en los ojos de su hermano. De repente, una luz parpadeante brotó del suelo, formando un camino brillante que serpenteaba hacia lo desconocido. «¿Qué es eso?», preguntó Eli, balbuceando. «No lo sé», murmuró Benjamín, el pulso acelerándose. «Pero debemos seguirlo. Quizás nos lleve a una salida». Ambos comenzaron a caminar, cada paso resonando en la cueva, como si los muros estuvieran registrados por el eco de su miedo. Las luces a su alrededor se movían al compás de sus pasos, pero lo que más les inquietaba eran los murmullos nasales que llenaban el aire, incrementándose con cada movimiento que hacían. Mientras avanzaban, los rostros de sus ancestros emergían de las paredes, parecen gritar sin palabras. Eloísa, su abuela, la cual había enfrentado batallas que nunca contaron. La mirada sabia del abuelo Felipe, pero también su tristeza, como si la culpa por el pasado los hubiera seguido hasta este lugar. «Míralos». Eli señalaba, despierto por el descubrimiento. «¿Están aquí, mirando qué quieren de nosotros?» Quizás sea un mensaje», sugirió Benjamín, sintiendo como la verdad del guardián los oprimía. «Quizás busquen que entendamos su sufrimiento».
Las sombras de la cueva parecían acercarse, como si en su deseo de huir, se les obligara a enfrentar aún más. La voz del guardián resonó de nuevo, haciendo eco en sus mentes. Cada uno de ustedes arrastra el legado de su sangre. De pronto, Benjamín recordó las palabras, y algo en él empezó a chisporrotear. Eli, ¿y si nuestro abuelo Jacob, antes de morir, dejó algo aquí? Quizás un mensaje o su voz se apagó a medida que se dio cuenta de la presión del tiempo que se deslizaba entre sus dedos, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y una figura emergió del sendero. Era Jacob, o al menos su imagen se proyectaba. Su rostro mostraba decisiones en conflicto, como si supiera lo que estaba a punto de desatarse. Jacob, dijo Benjamín con cautela, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no nos dejaste en paz? Porque la paz solo se logra enfrentando la verdad, respondió la imagen. Cada decisión es de tu madre, de tu padre, cada sacrificio, han dejado una marca. No podéis escapar de lo que sois. Eli apretó la mano de su hermano, y ambos sintieron un aguijón de miedo al darse cuenta de que venían arrastrando ese peso. Pero, ¿cómo podemos romper el ciclo? Con el sacrificio de uno, respondió Jacob, su rostro oscureciéndose, como si al mencionar la palabra la cueva vibrara de forma amenazante. ¿De uno es acaso lo que representa el sacrificio? ¿Una vida a cambio de otra? La angustia inflamaba el pecho de Benjamín mientras sus pensamientos comenzaban a girar sin rumbo, murmullos familiares se alzaron cada vez más alto, llenando la cueva de ecos entrelazados de dolor y esperanza. Sin previo aviso, la cueva se iluminó con una luz abrasadora que casi los ciega. Ella parecía arrastrar no solo la oscuridad física, sino también aquellas verdades que les aterrorizaban. Sudor corría por la frente de Benjamín. Eli, debo saber. ¿Tú estarías dispuesto a sacrificarse por nuestro futuro? ¿Por esta verdad oscura? Las luces del sendero comenzaron a parpadear rápidamente. Eli miró a su hermano, la confusión y el amor en sus ojos. No quiero que esto termine así. Debemos buscar otra forma. Pero si no lo hacemos, el pasado nos alcanzará, Benjamín insistió, la desesperación adentrándose en él. ¿Qué quieres que hagamos, Eli? En ese momento, un grito resonó entre las paredes de la cueva, un sonido desgarrador como si su madre estuviese en peligro. «Mamá». Benjamín gritó, dándose cuenta de que no podían huir de la trampa que les habían tejido. La presión aumentaba, y con ella la certeza de que el camino a seguir sería más doloroso de lo que jamás imaginaron. Podían sentir como las sombras danzaban a su alrededor, y una pregunta emergió de la maraña de duda, momentos de decisiones tan crudas podían cambiar el destino de una familia para siempre. Entonces, antes de que pudieran reaccionar, un nuevo eco atrapó sus pensamientos, un grito persistente que resonó en sus corazones: la libertad está en el desafío, pero ¿a qué costo? La cueva tembló una vez más, resonando con el peso de los recuerdos y las decisiones que estaban a punto de tomar. Benjamín y Eli se miraron, la confusión y el miedo cruzando sus rostros, pero en sus corazones ardía un deseo más poderoso: encontrar una forma de romper el ciclo que los había atrapado. Eli, estamos casi allí, y gritó Benjamín. Debemos enfrentar este desafío juntos. Solo así podremos liberar a nuestra madre y a nuestro pueblo. Lo haremos por ellos. El eco del desafío resonó en el aire, mezclándose con murmullos de dolor y esperanza provenientes de las sombras que les rodeaban. La imagen de Jacob se desvaneció poco a poco, dejándolos solos en la penumbra abrumadora. El ambiente se volvía más opresivo, pero en medio de la tensión, cada uno reconoció la esencia del sacrificio que necesitaban hacer. ¿Podrían trascender su propio miedo y encontrar la fortaleza para enfrentarse a lo desconocido? Tal vez el guardián tenía razón, murmuró Eli, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar en sus ojos. Tal vez haya otra manera de romper la maldición sin que uno de nosotros tenga que caer en el abismo. La luz en la cueva comenzó a cambiar, iluminando un altar en el centro, repleto de símbolos antiguos. Benjamín avanzó rápidamente, sintiendo como su corazón se aceleraba. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que en el altar había un objeto brillante, un amuleto, resplandeciente con todos los colores del arco iris. «Es el amuleto de la verdad», exclamó Eli con asombro. «Podría ser lo que hemos estado buscando todo este tiempo». «Pero, ¿será suficiente?» Benjamín tomó el amuleto, su energía palpitando en sus manos. «Esto no es solo un objeto. Es una representación de todo lo que somos y de todo lo que hemos luchado.
Debemos usarlo para hacer frente a nuestros miedos y desenmascarar la verdad. Solo así podremos liberarnos. Ambos hermanos sintieron un impulso extraño, como si las sombras de la cueva empezaran a retroceder ante ellos. El amuleto comenzaba a irradiar una luz intensa, y una voz resonó, profunda y ancestral, como el mismo eco del tiempo. ¿Está el sacrificio hecho en nombre del amor y la verdad?, preguntó la voz. Sí, y gritaron al unísono Benjamín y Eli. Estamos juntos en esto. No hay sacrificio más grande que el amor por nuestra familia, y juntos enfrentaremos cualquier oscuridad. El altar se iluminó en un torrente de luz que los envolvió, llenándolos de energía. En ese momento, la cueva tembló como si estuviera despertando, y las imágenes de sus ancestros comenzaron a cobrar vida, mostrando sus historias, sus luchas. En sus corazones, comprendieron que el legado de su familia no solo era un peso, sino un lienzo vibrante de amor y resistencia. Ahora, liberemos a nuestra madre, gritó Benjamín, levantando el amuleto hacia el cielo. Y enfrentemos al verdadero enemigo. La cueva resonaba con un nuevo vigor. Las sombras se retorcían, encontrando su forma. El líder enemigo que una vez había provocado miedo ahora aparecía con una mirada oscura y vengativa. Pero Benjamín y Eli no se detendrían. Su energía y determinación se unieron, creando un campo de luz poderosa que repelió las oscuridades que acechaban en la penumbra. Hoy es el día en que la verdad prevalecerá, gritó Eli, y la luz del amuleto se intensificó, abrazando cada rincón de la cueva. El enemigo comenzó a desvanecerse, como si la luz estuviera purificando no solo el espacio, sino también sus corazones. Con cada latido, el eco de sus ancestros resonaba más fuerte, apoyándolos. En un último estallido de luz, la figura de su madre apareció entre las sombras, su rostro iluminado por la gracia del sacrificio y el amor. Mis hijos, su voz tierna envolvió la cueva, han elegido la verdad por encima del miedo. Esto es lo que siempre debió ser. Benjamín y Eli sintieron un torrente de amor envolverlas. El camino no había sido fácil, pero la aceptación de su pasado, el sacrificio de su amor y la unión de sus corazones los había llevado a la salvación y así, salieron de la cueva. El amuleto brillando en sus manos. El aire estaba lleno de un nuevo silencio, un susurro de paz que resonaba en sus corazones. El ciclo de dolor había sido roto, y la familia comenzó a reconstruir un camino hacia un futuro luminoso. Mientras caminaban hacia el amanecer, sintieron la fuerza de sus ancestros a sus espaldas, recordando que no estaban solos en el viaje. Cada paso que daban los acercaba a un nuevo comienzo, uno donde el amor y la verdad siempre prevalecerían. La historia de Benjamín y Eli se convertiría en una leyenda, un recordatorio eterno de que, a pesar de las sombras que puedan surgir, el amor es el sacrificio más significativo y el camino hacia la verdadera libertad. Ahora que conoces el final impactante de esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas disfruten de estos relatos increíbles. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final y compártela instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.